Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos. Tenemos el mismo nombre, el nombre de nuestro dominio en Facebook. Es exactamente el nombre del programa en donde estamos. Por Twitter, arroba en donde estamos. Instagram, en donde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Te podés suscribir a ese canal, es absolutamente gratis. Y ahí tenés 4 años de trabajo periodístico con distintas columnas, nuestros columnistas, panelistas, quienes fueron pasando por el programa, quienes están en el programa, todos prestigiosísimos colaboradores, columnistas del programa, que afortunadamente tuvieron la bondad, tuvieron la gentileza de compartir sus saberes, sus experticias, su profesionalidad con todos nosotros, con nuestro programa, y digo todos nosotros porque somos Libertas, una asociación civil sin fines de lucro, digamos que creada y desarrollada hasta la fecha para defender la democracia, para defender y proponer, educar en valores democráticos, en nuestras libertades, nuestro Estado de Derecho. ¿Qué es cada cosa, ¿no? De lo que estoy nombrando? ¿Qué es un Estado de Derecho? ¿Qué es república? ¿Qué es democracia? Y así analizar puntualmente, bajar a tierra todo eso en el diario vivir de nuestro país, en nuestras situaciones más comunes y corrientes, como en el devenir de la vida política del país, de la vida institucional del país, que es muy importante. Cada una de las instituciones que nos gobiernan es lo que la clase política decide que nos gobierne, junto con la clase sindical y la clase empresarial. Por eso yo te hablo de tres círculos que son de negociación. Una trilateralidad de negociación que es absolutamente corporativa. Corporativa. No hay, en ese sentido, una conjunción de voluntades más libres, más espontáneas, que desarrollen un modelo democrático más abierto. Eso se lo reclama la OIT, inclusive, a nuestro país, en lo que hace a las relaciones laborales, porque no responde nuestro país a lo que suscribió en el convenio 98, que es la libre disposición de la voluntad, para negociar en materia laboral, para negociar en cuanto a lo que relaciona trabajadores con empleadores, por ejemplo. ¿Por qué te decía yo que es una corrección, más bien, una especie de salvataje educativo o un correctivo educativo? Porque estamos lejos de hablar de transformación educativa. Lejos en el sentido de que estamos partiendo desde muy abajo, estamos hablando de docentes y de aspirantes a docentes, es decir, de personas que terminan el ciclo secundario e ingresan a la actividad educativa terciaria, y el 94% de los que pretenden ser educadores, profesores, van hacia la educación de formación docente y para ser maestros, 94%. Lo cierto es que el 56% no saben leer. ¿Cómo? Me dirás vos, ¿no? ¿Cómo que no saben leer? No, no saben leer. Pero ¿cómo no van a saber leer si hicieron toda la escuela, ciclo básico en el liceo, terminaron el liceo, e ingresan a la facultad o a un instituto terciario y me decís que no saben leer? ¿Y cómo? Y quieren ser profesores además. ¿Cómo no van a saber leer? No, no saben leer. Eso lo dan las estadísticas oficiales del país. Las pruebas PISA también daban esos datos. Hace ya tiempo que lo vienen dando. No solo se trata de matemáticas, sino también de pruebas de comprensión lectora. La lectocomprensión, que le dicen ahora comprensión lectora. Bueno, el ministro de Educación, el doctor Pablo da Silveira, manifiesta con total claridad que el 56% de los estudiantes que ingresan a la etapa terciaria educativa no saben leer, es decir, no tienen comprensión lectora. Eso quiere decir no saber leer. Leer no es que yo te diga conjunto de reflexiones sobre la esencia, No, eso es casi una especie de codificación mecánica de algo muy básico
que es el vocabulario, el abecedario, y podemos más o menos decodificar que son palabras y las podemos interpretar. Ahora, leer es otra cosa. Leer es interpretar a través de un desarrollo intelectivo, intelectual, lo que ese conjunto de signos nos está diciendo. Si a mí me pones un texto igual que este, pero en francés, yo no tengo comprensión lectora. Podré leer porque más o menos puedo leer en francés, pero no voy a desarrollar el pensamiento, digamos que insumiendo esa información de esos signos. En el español acá yo estoy leyendo conjunto de reflexiones. ¿Qué es esto? Una definición de filosofía. Definición de filosofía. Vas y buscas en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué quiere decir filosofía? Conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía propiamente nace con los primeros pensadores griegos. Incluso se habla de la Grecia filosófica que tira abajo la Grecia mitológica. Incluso en los cursos de historia, ya en Facultad de Humanidades se da, pero se daba en preparatorios. La Grecia clásica, antigua, estaba la Grecia mítica, la Grecia de los mitos, de la transmisión oral del conocimiento, y la Grecia filosófica, que es la Grecia que va a desarrollar el pensamiento racional, va a desarrollar la actividad científica, el pensamiento lógico, la decodificación de signos y la escritura se va a desarrollar. Entonces ahí hablamos ya de la Grecia, y sí, de Platón, de Aristóteles y de tantos filósofos, de Anaximandro, de Tales de Mileto, qué sé yo, de tantos filósofos, Anaxágoras, los escritores que van a venir de aquellas tragedias griegas que se transmitían oralmente. Bueno, esto es una definición de filosofía. Primera acepción que dice la Real Academia Española que es. Segunda acepción, sistema filosófico o conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Vale decir, ya la filosofía acá como disciplina de estudio. La filosofía como una ciencia de las corrientes del pensamiento, de los sistemas de interpretación, de los sistemas de interpretación de las ciencias, del conocimiento, y de ahí que se desarrolle, perdón, en filosofía una disciplina que en la Edad Moderna, ya en el Renacimiento y luego en la Edad Moderna, se va a considerar que es la nociología, la teoría del conocimiento, que va a pasar a ser en el siglo XX la epistemología, es decir, la filosofía del conocimiento científico, o si vos querés, la ciencia de la ciencia, o el pensamiento del conocimiento científico, pero un pensamiento interpretativo, evaluatorio de lo que se considere que es científico. Por lo tanto, estamos hablando de filosofía científica, de filosofía académica. Tenés la filosofía del derecho, precisamente, como filosofía académica, filosofía científica. No hay ciencia que pueda sustentarse sobre sus pilares, sobre sus bases, si no tiene su filosofía epistémica o su filosofía nociológica. No hay posibilidad alguna. Entonces tenés la filosofía del derecho, la filosofía de la economía o filosofía económica, filosofía política, filosofía social. Tenés la estética, que sería la filosofía de las artes. Tenés la ética, filosofía que impera fuertemente en el derecho. La ética como una ciencia filosófica dentro de la filosofía. ¿Qué dice este ministro y las actuales autoridades? Que van a quitar filosofía de quinto y sexto año de orientaciones muy importantes, todas son importantes, pero van a reducir horas en los cursos previos a lo que sería antiguamente preparatorios, pero en el ciclo final de la enseñanza secundaria, es decir, quinto y sexto año, se va a quitar filosofía. ¿Por qué? ¿Qué argumenta el ministro? Y porque los docentes no saben leer. Como los docentes no saben leer y los que ingresan
a hacer docencia, a estudiar para ser docentes, no saben leer casi en un 60%, no tiene sentido que se dé filosofía porque precisamente exige muchísima interpretación lectora, muchísima capacidad de comprensión lectora, porque los textos filosóficos son textos muy profundos, muy abigarrados en conocimientos técnicos, muy en detalle, y en tanto si no saben siquiera leer, es muy raro que puedan interpretar, que puedan colegir, que puedan comparar, que puedan analizar, analizar e interpretar y a su vez enseñar lo que interpretan de un texto filosófico. ¿Qué dice FENAPE? Que eso es una falacia, que es aberrante plantear eso. Es como plantear que las asociaciones sociales o los grupos sociales se puedan medir por Twitter. ¿Qué está diciendo FENAPE? La verdad que yo me quedo pensando, si hago este silencio, digo, ¿de qué está hablando FENAPE? Además ponen el logo de la bandera LGBT, enseguidita, ¿no? Quienes propician una ideología, quienes están embanderados con una ideología marxista introducida violatoriamente en la laicidad educativa del Estado, quienes nos robaron cantidad de horas, quienes le robaron horas y horas de conocimiento a los chiquilines de varias generaciones, están diciendo es una falacia, como decir que las asociaciones o la sociedad se manifiesta a través de Twitter y que puede ser medible en el Twitter. No sé, no tiene nada que ver. Y capaz que sí, capaz que se puede medir por Twitter. O sea, habría que hablar con un estadístico. Fueron para cualquier lado, cualquier ejemplo. Pensé que iban a decir, a ver, falacia. Falacia quiere decir razonamiento falso. Algo que aparenta ser válido, correcto como razonamiento, pero como parte de una premisa falsa o errónea, es una falacia. La construcción del razonamiento formalmente es correcta, pero como se parte de un principio falso, erróneo, la conclusión es falsa. Eso es una falacia. Bueno, acá no razonó nada, la gente de FENAPE no hizo ningún razonamiento, porque no aplicó una analogía que se corresponda con lo que pueda significar la falacia que plantea el ministro de Educación. Decir que no se puede dar filosofía porque no saben leer es lo mismo que decir no se puede dar matemáticas porque no hay comprensión lectora, ¿no? No podemos tener más matemáticas porque las pruebas PISA dicen que prácticamente no pueden resolver una ecuación de primer grado. Los alumnos que tienen 15 años, que no pueden resolver problemas matemáticos básicos. Es lo mismo. Es por ahí. Ahora, está muy bien que existan cursos supletorios que corrijan esa deficiencia tremenda, esa deficiencia escandalosa de un sistema educativo que durante 15 años deterioró la educación, que fue un sistema antieducativo. Aquello de educación, educación, educación y más educación fue todo lo contrario. Pero claro, como te digo una cosa, te digo la otra, como te digo una cosa, hago la otra, y así los 15 años de gobierno de Frente Amplio destrozaron el sistema educativo con estos cómplices comunistas que lo único que saben hacer es organizar paros y huelgas y paros e ideologizar a la chiquilinada, ideologizar, ideologizar, claro, empobrecieron las capacidades comprensivas, lectoras, la capacidad intelectual, que es elemento fundamental para una sociedad libre. Lo decía John Stuart Mill, ¿no? Sin libertad intelectual, sin la capacidad intelectual, sin el desarrollo del intelecto, no hay libertad posible. ¿De qué libertad de pensamiento vamos a hablar? ¿De qué libertad de asociación? ¿De qué libertad política? ¿De qué libertad de prensa vamos a hablar si no hay capacidad intelectual, si no se desarrolla el intelecto? ¿Qué van a elegir cada 5 años? ¿Qué gobierno, qué autoridades van a elegir si no saben siquiera leer un texto básico? No solo es leerlo, no saben interpretar lo que leen, eso es la comprensión lectora. No saben, no pueden decodificar e interpretar lo que esos signos dicen para incorporar a su propio conocimiento a través de la tarea de la lectura. Imagínate de la lectura como tarea investigativa, la lectura ya metodológica,
que requiere un docente, un investigador, un profesional. Pero en ese sentido tendríamos que eliminar todo, eliminar el derecho, porque tiene textos abigarrados y profundos, de una detallada performance técnica, como cualquier ciencia, que tenés que saber, pero claro que tenés que saber leer. Imagínate estudiar derecho y no sabes leer. Es un contrasentido. La persona que no tiene comprensión lectora, yo le diría, no, no, no vayas a hacer la carrera de derecho porque es, tenés que estudiar bibliotecas y bibliotecas enteras y tenés que tener una metodología de estudio en cuanto a la decodificación de los textos, la interpretación de los textos legales, la exégesis, tenés que tener la analogía, silogismos, lógicas proposicionales, ¿no? Todo eso que se ve, inclusive ya a finales de la carrera, pero que lo tenés desde preparatorio, del liceo, desde los primeros años de facultad, va siendo entrenado para leer los textos jurídicos, que son eminentemente técnicos y de una profusa redacción. Imagínate, interpretar el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal, el Código General del Proceso, las disposiciones legislativas, cada una de las leyes que integran el derecho, el orden jurídico. Es imposible. Una falacia, pero no por el lado que dice FENAPES, una falacia del ministro. Doctor Pablo da Silveira, ¿sabés en qué es doctor? En filosofía. Y ese es el resultado que le da la carrera. Ese doctorado en filosofía resulta ser que le permite razonar de esta manera al ministro de Educación y Cultura. Eliminemos filosofía porque no saben leer. ¿No será todo lo contrario? ¿No será ayudemos a saber leer, reformemos esto, corrijamos fuertemente esto desde las primeras etapas ya primarias? Esto está en la base, evidentemente, en la base, como diría el Bambino Veira, pero la base está, bueno, acá la base no está, la base no está. Bueno, empezá de la base, seguí, vas al liceo, seguí profundizando y que salgan de la etapa secundaria ya, de esa etapa educativa, con una fuerte formación en comprensión lectora, con un basamento importante para que ingresen a la universidad o a las facultades o a los cursos terciarios, lo que fuere, con esa base importante, imprescindible. Inclusive hay países desarrollados que plantean la prueba de ingreso para entrar a la facultad. Eso que acá se dijo, eso lo puso la dictadura. Eso en los países desarrollados tenés que dar una prueba de ingreso para ver si estás capacitado y te aceptan ingresar a la universidad. Acá dale que es tarde, vamos arriba. Con una escolaridad, cualquiera sea, pum, y te inscribís en la facultad y entraste. Bueno, todo eso no se corrige para nada. Y además el doctor Pablo da Silveira va a seguir pensando que está bien que tengamos la ideología de género dentro de la educación. Los planes que venimos leyendo con la doctora Grisel Pereira, el plan educativo en materia sexual, en educación sexual, a los niños de 3, 4 años ya, y durante todo el curso escolar, imagínate después en el liceo, toda la ideología de género, pero a pleno así, ya como plan de estudio, como contenido en este gobierno. Lo que tímidamente se hacía antes, medio paralelamente, desde Tabaré Vázquez, ahora directamente es el contenido de los planes de estudio. La ideología de género, la ideología LGBTQ+, en este gobierno. ¿De qué transformación educativa habla Robert Silva? Usted que es el vocero del ministro de Educación. De qué transformación? Si lo que le hacen es paros, ocupaciones y sale cada tanto a hablar con el pelo engominado y a decir tres palabras que parecen el cassette de un jugador de fútbol. Claro, en el ámbito educativo. Pero le para a un guricito del IABA, hacen paros y ocupaciones en solidaridad desobedeciendo a la norma vigente de una ley que nos llevaron a hacer referéndum. No, es impresentable, claro, estamos en el conventillo, ¿no? Del conventillo a la política real. Bueno, quedamos por acá, porque da para mucho más, vamos a seguir con este tema. Lo voy a tratar con la doctora Grisel Pereira también. Lo voy a tratar con el doctor Claudio Rama y con el doctor Felipe Schipani, este mismo tema. Los voy a interpelar con estos temas, además, a ver qué tienen para decir respecto a todo esto, porque así Uruguay no va para ningún lado. Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y recibimos al diputado, al doctor Conrado Rodríguez. Quédate ahí.